Buenas noches. Ya sé que es tarde la noche, ya son las 11:18. Espero que hayan disfrutado mucho de la entrevista, sobre todo el análisis que tuve la oportunidad de hacer hoy con la experimentada reportera Melissa Correa y también el licenciado Carlos. Gracias a Jay Fonseca, ¿verdad? Por la oportunidad de darme la oportunidad de por primera vez participar en el programa Jay y sus rayos X, igual a Rubén Román por haber confiado en mí. Y bueno, como saben, el tiempo en televisión es bastante corto, así que pues no pude extenderme en realmente el análisis de lo que sucedió en corte. Es un documento que hice de sobre 3 páginas. De lo que pude ver la mañana que estuve en corte en el caso contra Aurea Vázquez. Así que quería compartir con ustedes un poco de lo que no se pudo decir en televisión, porque como saben, bueno, en televisión el tiempo es muy corto. ¿Qué me llamó la atención? Me llamó muchísimo la atención en el caso del jurado, como comenté en el programa de Jay. Hay un miembro del jurado, sobre todo, que lo veo muy metido en el caso. Eso lo podemos ver a través de su comunicación no verbal. A diferencia de otros miembros del jurado, este miembro estaba echado hacia el frente todo el tiempo, estaba tomando anotaciones y sobre todo su postura era diferente, ¿verdad? Como comenté en el programa, usualmente el jurado está mirando de un lado a otro. Sin embargo, este jurado todo el tiempo estuvo con su postura pendiente a lo que estaba comentando el testigo. También quería comentar que me llamó mucho la atención, para mí el protagonista de esa mañana que pude estar analizando la comunicación no verbal en sala, fue el tercer testigo, que es Derek Oysterman, quien es el amigo de Alex el Loco. Una persona con una comunicación no verbal excelente, ¿verdad? De los 3 testigos, él fue el único que miró al jurado cuando le preguntaron: ¿usted reconoce ese local que está ahí? Y él, en vez de contestar al fiscal, miró al jurado y dijo: sí, ese es el Pink Skirt. En otras ocasiones, cuando se le preguntaba, no solamente contestaba sí o no, no decía sí, decía claro que sí. Y mientras decía claro que sí, utilizaba el movimiento ascendente-descendente, apoyando, ¿verdad? Con su rostro, con su cabeza, ese mensaje que quería dar. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que esto es un testigo que no tiene miedo, que está buscando conectar con el jurado, que quiere que el jurado lo entienda, que quiere que el jurado le crea. A diferencia de los primeros 2 testigos, quienes se limitaron a contestar y haciendo contacto simplemente con el fiscal. En ningún momento, ¿verdad?, hacen contacto con el jurado. En un momento también en sala le piden a este caballero, a Derek Oysterman, que si puede reconocer quién es Aurea Vázquez. Él dice claro que sí y le piden que la reconozca. Él no hace así, es ella. Él utiliza todo su brazo, ¿verdad?, haciendo movimientos expansivos de degradaciones altas, diciendo es ella. ¿Qué significa eso? Igual no tiene miedo, se siente confiado, no siente ningún tipo de aprensión de estar ahí en un entorno tan complicado y difícil, ¿verdad?, como puede ser una sala. Así que me llamó mucho la atención este testigo, porque fue un muy, muy buen testigo. En un momento, mientras está describiendo lo que Alex el Loco, que es ¿verdad?, la persona que fue acusada por el asesinato, lo que había hecho, a este testigo se le comienza a secar la garganta y hubo que buscarle agua, luego se afligió y hubo que hacer un receso en sala. ¿Qué significa eso? Usualmente cuando el cuerpo, ¿verdad?, está bajo un estrés, desde el punto de vista de comunicación no verbal, es ese hombre de las cavernas que se está preparando para la pelea. Entonces, cuando nos estamos preparando para la pelea física, nosotros como animales secamos la garganta para prepararnos para la pelea.
En este caso es una amenaza irreal, pero es como el cuerpo funciona. Así que se le empieza a secar la garganta y eso es producto, y eso nos deja saber a nosotros que esta persona está pasando por un gran estrés, ¿verdad? El momento que está relatando lo que le están comentando sobre el asesinato. Así que eso me llamó mucho la atención. También desde el punto de vista de los acusados, me llamó mucho la atención el ex esposo o la ex pareja de Marcia, que es la hermana de Aurea. Entre ellos tres, me parece que este caballero es el que más muestra alguna señal de remordimiento ante lo que sucedió. Como les comentaba y comenté en el programa de televisión, los primeros 2 testigos fueron más procesales que otra cosa, ¿verdad? Eran simplemente de asegurar o decir si un documento o no, dónde habían vivido. Realmente pues no había nada muy conflictivo, era simplemente, ¿verdad?, aseverar premisas. Sin embargo, cuando llega ahí vemos a la ex pareja de Marcia muy tranquilo todo el tiempo. Eso sí, tanto Marcia como José, ¿verdad? Como José, que eso es pareja, desde la mañana estaban mascando goma de mascar, ¿verdad? Chicle, a diferencia de Aurea. ¿Eso qué puede decirnos? Que eso es una forma de controlar la ansiedad. Estas personas se sienten ansiosas y están utilizando la goma de mascar como, ¿verdad?, un instrumento para calmar su ansiedad. Sin embargo, cuando vemos a el señor Oysterman, que comienza a relatar cómo Alex el Loco comienza a hablarle sobre cómo perpetúa el asesinato, vemos como el caballero José cambia totalmente su postura, empieza a mover las piernas repetidamente, ¿verdad? Esto es sinónimo de nerviosismo, de ansiedad. Luego se cruza y luego cruza los pies. ¿Qué significa eso? Que nos sentimos amenazados, estamos poniéndole barreras ante lo que nos están diciendo, nos sentimos amenazados. Y a contrario de las damas, me parece que sí, este caballero muestra más sentimiento, más remordimiento, ¿verdad? Una reacción más emocional ante lo que está escuchando. En el caso de Aurea, me parece que es un sujeto a evaluar muy interesante. Una mujer con su cabello perfectamente estilizado. Estamos hablando de una mujer con sus uñas perfectamente trabajadas, maquillada muy bien. A diferencia de su hermana está vistiendo bastante, lo que diríamos bastante sencillo, con una cola de caballo. Sin embargo, ella está perfecta. Noté muy poca comunicación no verbal por parte de ella en las 3 horas que estuve allí, o sea, una poca reacción ante lo que estaba sucediendo. También me llamó la atención el no contacto verbal entre el jurado y la acusada. Es como si ella no existiera. ¿Qué significa eso? Podría ser falta de empatía, falta de conexión entre el jurado con ella, ¿verdad? Ahí podríamos especular. Sin embargo, el único momento en el que noto un cambio en la comunicación no verbal de Aurea Vázquez es cuando este testigo, que es el tercer testigo, empieza a relatar cómo Alex el Loco le dice que alguien lo contrató y dice quién lo contrató. Cuando él comienza a hablar de la contratación, en ese momento es donde único yo veo a la acusada hacer una postura diferente a la que había estado haciendo durante toda la mañana, que simplemente estaba anotando. En ese momento ella cruza sus dedos y los pone frente al escritorio y los pies los cruza por un momento. Algo es un detalle de nada, pero en ese momento es donde me doy cuenta que ahí ella se siente amenazada, se siente estresada, pone barreras ante ella. ¿Por qué? Porque en ese momento se está hablando de ella, ¿no? Se está poniendo en evidencia que es ella quien alegadamente contrata a esta persona para que mate a su esposo. Así que es apasionante el tema. Muchas veces al jurado, la mayoría de las veces se les instruye para que no comuniquen verbalmente, pero es imposible. Siempre se nos va a escapar, sobre todo las microexpresiones faciales,
la proxémica, el echarnos un poco hacia el frente cuando algo nos interesa, el ponernos las manos. Muchas veces vi al jurado poniéndose las manos en la cara, poniéndose las manos cerca de la boca. Eso significa análisis. Sin embargo, cuando nos ponemos los dedos encima de la boca, eso significa que no estamos creyendo lo que se nos está diciendo. Pero bueno, todos los que quieran leer el análisis de 3 páginas que realicé sobre este caso, pueden ir a la página de Jay y sus rayos X, donde en esta noche o mañana pues van a estar, si ya no se ha hecho, subiendo el análisis sobre todo lo que observé desde el punto de vista de comunicación no verbal en este gran caso, que pienso que de película, no me cabe la menor duda de que se hará alguna serie o alguna película, porque la verdad que hay tantos elementos que lo hacen increíble. Así que bueno, sé que es tarde, pero no quería dejar de conectar con todos ustedes y poder hablarles un poco lo que no pude hablar en televisión, porque como saben, pues lamentablemente el tema en televisión es bastante limitado. Todos aquellos que les interesa el tema de la comunicación y las microexpresiones faciales, sepan que voy a dar un taller el primer sábado de octubre. Aquí en Facebook, en el primer post, está toda la información de ese primer taller de octubre, donde voy a estar tocando por la mañana el tema de la marca personal y durante la tarde voy a estar hablando sobre comunicación no verbal y microexpresiones faciales para los negocios. Así que todos los interesados pueden buscar en el arte que está aquí en Facebook, el que está en el pin to top. Si no, pues con mucho gusto me pueden escribir a través de mi inbox. Mi website es comeforsuccess.com, www.comeforsuccess.com. Así que bueno, buenas noches, que descansen, que realmente puedan descansar, tengan un sueño reparador y que mañana tengan un día inmensamente productivo con mucha salud. Les habló su coach en comunicación estratégica y comunicación no verbal, Vanessa Marzán. Que tengan buenas noches. Hasta luego.